Buenas noches, buenas noches. Bueno, aquí estamos listos para comenzar este taller en el día de hoy, introductorio a lo que son estos dos exámenes y también para contarles, bueno, no solamente sobre los exámenes, sino de qué se trata este curso intensivo DreamScore. ¿Sí? Vamos a comenzar presentando al equipo. ¿Quién les habla? Florencia. Yo estoy a cargo del diseño, la implementación y la parte del, o sea, todo el examen TOEFL, todas las secciones, y también del SAT, la parte del Reading and Writing. Y por otro lado, tenemos a Ignacio Peirano, Nacho, a quien ven aquí en pantalla conmigo, nuestro profe de matemáticas, ¿sí? Yo no tengo idea de números y Nacho la tiene claro, o sea, yo voy al súper con la calculadora, Nacho te saca y te explica lo inexplicable, ¿sí? Y hace que nuestros estudiantes tengan un excelente puntaje. Así que somos quienes estamos a cargo de estos dos exámenes. Y les queremos explicar primero cuál es la propuesta de este curso DreamScore. La propuesta es, tenemos una clase semanal de 1 hora súper intensiva, exclusivamente para el TOEFL, donde a través de estos 3 meses vamos a ir viendo las distintas secciones. Durante la clase van a recibir lo que sea toda la, no quiero decir la palabra teoría, pero pónganle la teoría, ¿no es cierto? Las explicaciones, las demostraciones, van a poder hacer todas las preguntas y van a hacer alguna práctica en clase, pero se van a ir con un montón de tareas, un montón de asignaciones para trabajar luego por su cuenta. Por eso es que es intensivo y ustedes tienen que trabajar mucho por su cuenta. Y por otro lado, vamos a tener 2 clases semanales para el SAT. ¿Por qué 2? Porque una van a tener para el Reading and Writing, que lo vamos a ir, obviamente, dividiendo en los 3 meses, y otro día exclusivamente para matemáticas, que también son distintas partes que tienen que ver. Y repito, va a ser similar, o sea, la metodología es, en clase explicamos, describimos, ustedes consultan, hacemos una práctica para que ahí puedan ver si realmente, y nosotros podamos ver si realmente entendieron lo que se les explicó, y se van con mucha tarea para hacer, que obviamente corregimos y les damos el feedback. Dependiendo de lo que sea, ya sea en clase, a la siguiente semana, o previo para poder maximizar el tiempo que estamos trabajando juntos. Vamos a comenzar con el TOEFL, ¿sí? ¿De qué se trata el TOEFL? El TOEFL es un examen que tiene un formato hasta diciembre, ¿sí? Luego de diciembre, si me habrán escuchado, que ya les vengo adelantando, va a cambiar, pero vamos a enfocarnos en cómo es el examen hoy. El examen evalúa la capacidad, más que la capacidad, la competencia de los estudiantes o los candidatos de hablar en inglés en un ámbito académico. No es inglés general, no es inglés de negocios, es en un ámbito académico. Tiene un puntaje que va del 0 al 120 y se evalúan las 4 habilidades: el reading, o sea, la lectura, la escucha, el hablar, la parte oral, y la escritura. En cada sección, en el reading, tienen entre 3 y 4 pasajes académicos donde tienen distintos tipos de preguntas, ¿sí? Acá el punto no es que lean todo el texto, sino que sepan responder y puedan responder las preguntas, por ejemplo. Y van variando. Los textos son cortos, no son textos largos, y pueden ser de cualquier tipo. Cualquier tipo de tema se aplica al reading, al listening, al speaking, al writing, a todas las secciones. Quiere decir que les puede tocar un tema de biología o les puede tocar un tema de arqueología o historia mundial o historia norteamericana, ¿sí? Puede ser cualquier tema siempre dentro del ámbito académico. Bueno, después en el listening también van a tener 2 tipos de pasajes de cortos. Algunos que son conversaciones, puede ser alumnos y asesores, alumnos y algún empleado del campus, qué sé yo, alguien del departamento de registración o de housing, las viviendas, o docentes, ¿sí? No solamente docentes, o pueden ser 2 estudiantes hablando entre ellos. Y después tienen las lectures, que son las clases, son partes de las clases donde solamente habla el profesor y se les hacen las preguntas. Repito, cualquier tipo de tema. En el speaking tienen 4 tareas. Estas 4 tareas son una independiente en la cual
se les puede preguntar cualquier cosa de la vida diaria, cualquier cosa de la universidad. Es amplia y ahí es donde ustedes hablan libremente, ¿sí? Yo soy la protagonista, yo hablo y digo lo que quiero, lo que puedo, lo que me sale. ¿Cómo lo haría si me pregunta un profesor algo en el pasillo de la facultad? Es lo mismo, tiene que ser natural. Las otras 3 tareas son integradas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que primero leer un pasaje, luego escuchar otro pasaje auditivo y después responder. En estos van a tener un pasaje de lectura, escucha y luego hablar, dos pasajes así, y luego uno que va a ser solamente una parte de una clase, donde un docente habla. Y luego se les hace alguna pregunta. En estos tipos de tareas, ustedes no son los protagonistas, sino que tienen que siempre informar, dar cuenta, demostrar que han entendido ambos pasajes y responder la pregunta. En el writing, en la parte de escritura, tienen 2 tareas. Una que es la academic discussion, que es súper breve, son 10 minutos. En 10 minutos tienen que leer la pregunta, leer la intervención de otros compañeros, de otros estudiantes y luego responder. Hay una pregunta formulada por un docente sobre el tema X, 2 comentarios de otros estudiantes a favor, en contra, apoyando, agregando, 2 comentarios. Y luego ustedes tienen que escribir respondiendo a la pregunta y también construyendo sobre lo que leyeron de estos compañeros, de estos estudiantes. Es algo muy parecido a un blog o a cualquier red social donde es muy breve, muy breve. Igualmente tiene que ser algo académico, si no es que porque vayan a estar escribiendo, qué sé yo, algo parecido a Instagram, pueden usar cualquier vocabulario, obvio que no. Y la otra tarea, la última, es la integrada. Similar al speaking, van a tener un pasaje de lectura un poquito más largo, no mucho, sobre cualquier tema, y un pasaje donde van a escuchar. Van a ver una foto, no van a ver un video, van a ver una foto y van a escuchar a un profesor hablando. Generalmente solamente él o la profesora hablando. A veces hay algunas intervenciones de algunos estudiantes, no siempre. Y luego se les pide que informen. Siempre, siempre tienen que resumir lo que escucharon, por eso es súper importante que tomen notas, no importa la gran memoria que tengan, tienen que aprender a tomar notas. Y después tienen que informar cómo ese pasaje, esa parte de la clase, se relaciona, se contradice, brinda más información, bueno, depende del tipo, con lo que ustedes leyeron. Y bueno, y esa es la estructura. ¿Sí? Y decía que en esa parte ustedes no están presentes. Bueno, aquí tienen el tipo de cada sección, el tipo de pregunta, la cantidad de preguntas y el tiempo estimado, ¿sí? Piensen que son 2 horas y cuarto aproximadamente. Hay una sola sección en la que ustedes pueden encontrar un poquito más el speed, la velocidad a la que se mueven. Yo siempre les recomiendo que usen todo el tiempo. Por más que terminen antes, no se apuren, y eso es parte de lo que hacemos nosotros, entrenarlos para usar el tiempo, ni más ni menos, justo, el tiempo justo y aprender a responder en ese tiempo. El timing es súper, súper importante. Bueno, y acá les traemos también para que vean aproximadamente cómo son, porque vieron que esto no es un aprobar o desaprobar, pass or fail, sino que depende del puntaje que ustedes obtengan, es donde pueden aprobar, donde pueden aplicar, perdón, o al revés. Ustedes escogen las universidades, bueno, tienen que llegar a cierto puntaje, ya que tienen más o menos que puedan ver los distintos niveles, si tienen un below, intermediate, high o advanced, ¿sí? Bueno, vamos ahora al SAT. El SAT es una sigla, que quiere decir Scholastic Assessment Test. ¿De qué se trata? Es otro examen estandarizado que evalúa las capacidades, las habilidades académicas de los estudiantes en áreas críticas del conocimiento que han adquirido en toda su educación. Evalúa las habilidades crítico-analítica que tienen los estudiantes en áreas determinadas. Si bien los estudiantes suelen decir la parte de lengua, la parte matemática,
parte de lengua no es solamente lengua. La parte de matemática no es solamente matemática. Si les decimos así, los entendemos lo que quiere decir, pero vamos a ver que es bastante más. Bien, como vemos acá, y bueno, ya les dije, yo me ocupo de Reading and Writing y Nacho de Math. La parte de escrituras tiene dos módulos. Esperen que quiero verlos bien acá. Bien. Pasajes cortos, donde se evalúan, ahora vamos a ver qué, y es un módulo de 32 minutos con 27 preguntas cada módulo. Los módulos de matemática son de 35 minutos cada uno y tienen 22 preguntas cada uno. Vamos a ir viendo ahora de qué, bueno, este es el puntaje general, ¿sí? En cada sección pueden tener de 200 a 800 puntos, teniendo un mínimo de 400 y un máximo de 1600. Nuestros estudiantes nunca se sacan menos de 1400, que ya de por sí es competitivo, ¿no es cierto? Es un muy buen puntaje y se sacan más también, ¿sí? Sepan igualmente, 1100 está ok, 1200 ya está muy bien. Bueno, vamos a ir viendo entonces las distintas partes del examen, ¿sí? Del SAT. Y vamos a empezar con el Reading and Writing. Perdón, no tengo mis nochetes acá. Me lo sé de memoria, pero bueno. Dos módulos de 54, tenemos dos módulos de 64 minutos en total, con 54 preguntas, 27 preguntas cada módulo, 32 minutos cada módulo. Y acá tenemos los tipos de preguntas que tienen, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno. Information and Ideas, Craft and Structure, Standard English Convention, and Expression of Ideas. Estos son los dominios, como las subcategorías dentro de esta sección. Ahora, ustedes no van a ver que diga preguntas sobre esto, sino que están todas mezcladas. Y dentro de estas todas mezcladas, dentro de cada dominio hay especificidades. Por ejemplo, vamos con Craft and Structure, que vendría a ser el análisis y la comprensión del texto. Aquí es donde le dan un texto súper breve, 2 oraciones, un poquito más. Solía hacer textos muy largos, es muy cortito, y ustedes tienen que identificar, por ejemplo, la idea principal, el propósito que cumple el texto, también word context, el significado de alguna palabra en ese contexto. Si vamos a el primero, Information and Ideas, ahí es donde nos enfocamos en el razonamiento lógico. Y les van a hacer preguntas donde tienen que valerse la evidencia, tienen que hacer inferencias. Estas son las más difíciles, las que todas odiamos. Las relaciones lógicas entre las distintas partes del texto. Standard English Convention es la que más entiende, ¿no es cierto? Y es como la de inglés pura. Gramática, reglas. Nadie les va a preguntar una regla, no se tienen que saber una regla de memoria. Sin embargo, tienen que saber usarlas y saber identificarlas. Recuerdan algo que no dije en ninguno de los dos, en este examen, perdón, que son todas multiple choice, o sea, de opciones múltiples. Ustedes no tienen que escribir, aun cuando se llama writing, ustedes no tienen que escribir, sino que tienen que escoger la respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces decía, Standard English Convention es gramática, el uso, la concordancia de los verbos, número, ¿sí? Lo que es gramática pura. Y la última, Expression of Ideas, es donde se mide la claridad y la efectividad en la escritura. Lo que yo les suelo decir a mis estudiantes es que esta es la parte, son las preguntas en las que tienen que jugar y hacer de cuenta que son teachers, editors. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que identificar si el texto está bien escrito, si hay que hacer un cambio sugerido o no, o modificar, o mantener, ¿sí? Todo esto lo tienen que hacer ustedes súper rápido, tienen un minuto. Entonces, esa es parte de las cosas que les enseñamos. Cuando digo estrategia, bueno, por ejemplo, decimos estrategia, eso es una de ellas. ¿Cómo hacer para en un minuto? ¿Sí? Esto que les explicamos en horas, y al principio lo hacen en mucho tiempo y muy lento, y con el tiempo los vamos acelerando. Algunas estrategias, bueno, vamos a dejar algunas estrategias para el final, porque se aplican a ambas secciones, ¿no es cierto? Pero
El timing es lo principal, lo primero que siempre digo. La gestión del tiempo. Vocabulario. Les hago leer mucho, pero mucho, mucho. Cuando empiezan con más tiempo, ¿no es cierto? Empezamos con lecturas muy generales que se hacen en el secundario, para que estén más acostumbrados al tipo de preguntas, al tipo de lecturas, que son diferentes obviamente a las que hacemos nosotros en español. Obviamente familiarizarse con el examen. Con exámenes viejos y nuevos, los exámenes viejos eran mucho más difíciles. Bueno, todo esto te lo voy a decir al final, luego que Nacho explique su parte. Y bueno, y ahora yo me voy a callar y le voy a mutearme y le voy a dar el tiempo a Nacho para que explique su parte. Hola, bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Por si quedó alguna duda, yo soy Nacho. Yo me voy a encargar de dar la sección de matemática en el curso de Dream Score que estamos dando. Y como dijo Flor, la matemática del SAT no es solo matemática y el inglés no es solo inglés. Por eso no es lo mismo el curso Dream Score que una clase particular de matemática y una clase particular de inglés. Es una preparación específica para este tipo de exámenes. Y ahora vamos a presentar un poco acerca de la sección de matemáticas. La estructura ya la había comentado Flor, se divide también en dos módulos de 22 ejercicios cada uno, y para cada uno tenés 35 minutos para resolver el módulo entero. Y las áreas de contenido de matemática que se evalúan son álgebra, matemática avanzada, estadística y probabilidad, y geometría y trigonometría. Ese es el último bloque de conocimiento. En álgebra, o sea, el nivel de conocimiento que se evalúa es de finales de secundaria, principios de universidad, y se hace especial énfasis en las partes de álgebra y de matemática avanzada. En álgebra se ven más que nada las relaciones más básicas para generalizar operaciones aritméticas, que son variables, ecuaciones, desigualdades. En matemática avanzada se ven funciones cuadráticas, otro tipo de funciones, relaciones entre funciones, y también análisis de datos, ¿no? Todas las áreas de matemática se relacionan entre sí en cierto punto. Y los otros dos bloques, que si bien en el examen se toman menos, es decir, literalmente hay menos cantidad de ejercicios de los últimos dos bloques, pero son importantes, porque si uno no tiene aprobados los ejercicios de los últimos dos bloques de conocimiento, de geometría, trigonometría y estadística, va a tener un puntaje muy pobre, por más que el otro lo tenga excelente. Entonces todos son importantes, ¿no? Además de que están relacionados entre sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de los módulos. El módulo 1, como está ahí en la diapositiva, evalúa las 4 áreas, es decir que no es que se separan por módulo, no, te van a tocar ejercicios de las 4 áreas y además están mezclados, no están en orden. Lo que sí está en orden es la dificultad de los ejercicios. Van en el primer módulo, al menos, de más fácil a más difícil. Y esto tiene una connotación en la estrategia que vamos a utilizar para resolver la sección de matemáticas, ¿no? Porque uno la estrategia la tiene que conformar en base al contexto en el que se resuelve. No es lo mismo enfocar una estrategia en la claridad de la resolución que en el tiempo, por ejemplo. Pero bueno, eso es por ahí lo más importante. Y con respecto al tiempo, es claro que si uno tiene un cronómetro completo del módulo, no tiene un cronómetro por ejercicio, tiene uno para el módulo entero, si uno hace una cuenta básica, tiene que, lo había dicho Flor, me parece, 1 minuto 30 segundos para llegar con el examen justo. Sin embargo, si uno logra un tiempo de 1 minuto 30
por ejercicio. En la práctica, en el examen va a ser 1 minuto 45 por ejercicio. En el examen real, con todos los nervios y las cosas que conlleva. Si uno practica con 1 minuto 15, va a lograr 1 minuto 30. Pero ¿qué pasa? Como dijimos, el módulo 1 es de más fácil a más difícil. Si uno empieza con un tiempo justo, en los problemas que siguen no va a tener tiempo. Le va a faltar muchísimo. Entonces, hay que practicar con mucha velocidad. Es por esto que no es matemática pura. En el ámbito académico, nadie te va a estar apurando en cuánto tiempo resolver un ejercicio y no es importante. Lo que importa es una buena resolución, clara, con un buen entendimiento. Sin embargo, esto no es solo matemática. Son muchas estrategias que hay que tener. Pero bueno, la primera, yo diría la más importante, obviamente, es el conocimiento de matemática, y para esto es necesario tener un entendimiento profundo de cada uno de los conceptos, de las áreas que nombré anteriormente, tener una intuición, si se puede gráfica, si no lógica, de los conceptos, que no son tantos los conceptos, son, o sea, de esas áreas uno podría hablar muchísimo, sin embargo, los conceptos que uno necesita para resolver la mayoría de los ejercicios del SAT son finitos y no son tantos. Y teniendo clara la definición matemática que implican esos conceptos, porque cada concepto tiene asociada una definición matemática numérica que puede escribir y utilizar, que no es lo mismo que aprenderse una fórmula, porque una fórmula se deriva de las definiciones, en cambio una definición se plantea. No es algo que se puede derivar en medio de un examen. Tenés que acordar de las definiciones porque son los puntos de partida. Pero bueno, eso es un poco más específico. Ahora, ¿qué otra estrategia o qué otra metodología podemos utilizar para dominar mejor esta sección? Primero que nada, después de mucho tiempo de práctica, se van a empezar a dar cuenta que los ejercicios se dividen en partes muy claras, al menos los de matemática. Hay una parte del ejercicio que te da el contexto, en donde se enuncian los datos, las relaciones, las variables, las cosas a tener en cuenta, palabras que son muy clave para la resolución, que es todo lo que nosotros, si quisiésemos hacer un ejercicio completo, con una resolución súper clara, es todo lo que tenemos que copiar en blanco, de forma matemática. A nosotros no nos importa la labia con la que nos dicen las cosas, la literatura de las consignas, sino nos importa lo matemático que hay inscrito en esas consignas. Entonces, una vez que nosotros extraemos eso y que quede así crudo, a partir de eso podemos empezar a trabajar. Entonces, una vez que nosotros tengamos todo nuestro banco de herramientas, que son todo eso que nos da el ejercicio y todo el conocimiento que nosotros tenemos que pueda estar asociado al ejercicio, obviamente, es cuando nosotros vamos a poder empezar a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahí entra la segunda parte del ejercicio, la cual está en, yo te diría todos, que es el objetivo. Es decir, ¿qué es lo que te pide? ¿Llegar a qué? ¿No? Es decir, te asigna un destino a esa resolución. Y hay muchos ejercicios que contienen una tercera parte muy importante, que son los de multiple choice, que es una ventaja porque no solo sabemos que el ejercicio tiene una solución, porque si vos te vas a problemas de la vida cotidiana, de, no sé, ingenieriles, hay problemas que no tienen solución, por más que uno intente no se pueden resolver. Los del SAT siempre tienen una solución y encima los de multiple choice sabemos que son una de las que están ahí enunciadas. Es una ventaja muy grande que hay que saber aprovechar con estrategias enfocadas en esos casos. Entonces, esas son las tres partes y el objetivo, como dije, asigna un destino para el cual trabajar
en los datos y tratar de enfocar ese desarrollo. Sin embargo, uno, cuando tiene todas las herramientas ahí y las ve, puede ser que no sepa cómo llegar de ese punto A al punto B. Sin embargo, con las operaciones definidas de matemática, de sustitución, de suma, resta, multiplicación, inversión, lo que sea, podemos empezar a trabajar y tarde o temprano vamos a terminar llegando. Es mejor saber distinguir esas partes del ejercicio antes que ir al dun resolviendo, que eso sí ya sería cuestión de suerte, pegarlo o no a un ejercicio, ¿no? Que derivaría en un puntaje mediocre. Pero bueno, vamos a seguir un poco con esto. Luego, este fue el primer módulo, ¿no? Dominar el primer módulo de matemática es muy clave. ¿Por qué? Porque en el primer módulo te conocen, es donde te evalúan en general, por eso te toman problemas de todas las dificultades, por más que vos seas un capo en matemática, te van a tomar también los problemas fáciles, un capo o capa en matemática, perdón. Y en el segundo módulo es cuando los ejercicios se adaptan a tu rendimiento, ¿no? Esto desemboca en que un mal rendimiento en el primer módulo te restringe el puntaje máximo que podrías obtener en matemática. ¿Por qué? Porque si en los ejercicios del segundo módulo te tocan ejercicios más fáciles, el puntaje asignado a ellos va a ser menor. Entonces, por eso es tan clave el primero, porque te marca un techo en el puntaje. Ahora, si querés pasarme la de diapo, Flor, vamos con el segundo módulo, que, como recién dije, es adaptativo y te pide siempre un poco más a lo que vos podés dar. A lo que vos diste en el primero te pide un poco más, ¿no? Entonces, para obtener una puntuación muy competitiva, vas a tener que resolver todos los problemas de distintas dificultades del primero y los de mucha dificultad del segundo, ¿no? Sin embargo, el segundo tiene una ventaja o desventaja, depende cómo se quiera ver, y es que permite usar calculadora gráfica, en específico la calculadora Desmos. ¿Por qué digo que puede ser una ventaja o una desventaja? Básicamente porque los ejercicios que están en el segundo módulo fueron hechos por ellos, y ellos saben que vas a poder usar la calculadora gráfica en ese módulo. Entonces lo hacen pensando en eso, y generalmente le dan una vuelta de tuerca o le cambian un detalle sutil para que si lo intentaste resolver directamente con la calculadora, que la calculadora lo resuelva por vos, va a dar de manera errónea, ¿no? En el multiple choice también lo hacen. Es decir, ponen las opciones que te habrían dado si te hubieses equivocado en algo. Entonces hay que ser un poco más inteligente y utilizar la calculadora de una manera adecuada. ¿Cuál sería esta? Entendiendo que en el álgebra y la matemática, en su mayoría, presentan una dualidad entre lo gráfico y lo numérico, lo cual para nosotros, que somos humanos y no somos computadoras que solo ven números y tenemos mente que interpreta, no es una ayuda enorme para interpretar esos números, las gráficas. Porque podemos predecir cosas que numéricamente habrían sido muy abstractas, casi imposibles. Entonces, la calculadora gráfica debería ser usada para comprender los ejercicios como una ayuda, como una mano derecha, y verificar esos resultados para estar muy seguros del resultado a los que llegamos, ¿no? Bueno, eso respecto a la calculadora gráfica. Después, para la correcta resolución en la sección de matemáticas en general, y que también lo damos en el curso, hay que pulir cierto pack de habilidades que son clave. La primera es desarrollar un banco de estrategias, que eso lo venimos hablando, que son diferentes formas de resolución adecuadas para diferentes tipos de ejercicio, ¿no? Eso es el primer paso, que eso se hace antes del examen, obviamente. Se hace en el entrenamiento. Lo segundo sería tener un criterio o desarrollar un criterio
eso también se hace antes, con respecto a qué estrategia utilizar, porque podemos tener toda la estrategia del mundo, sin embargo, si no sabemos juzgar el ejercicio unos segundos antes de resolver para decidir qué estrategia usar, no nos va a ser fructífero, ¿no? Entonces, criterio, banco de estrategias, interpretar los conceptos de forma intuitiva, lógica y teniendo en cuenta su definición matemática. No memorizar fórmulas, porque memorizar fórmulas no es tan útil en el SAT, si bien te puede servir para algún caso en específico, no es lo ideal. Lo ideal sería disponer de toda tu capacidad mental a la hora de deducir, porque los problemas del SAT lo que ellos quieren es que razones, que utilices la deducción. Entonces, están planteados de tal manera que no tengas que acordarte cosas de memorias. Es más, al principio de la sección, al comienzo, te dan varias fórmulas y varias, sí, fórmulas para calcular áreas, volúmenes, que por ahí no hay forma de deducir, pero no quieren eso. Luego, trabajar con claridad en el inicio, desarrollo y finalización de cada ejercicio, además de tener claridad, de ser posible, antes del examen. En los días anteriores, tratar de tener la mayor paz mental posible y descartado quedarse estudiando el día anterior o la noche anterior. Eso debería ser ilegal, porque todos saben que no sirve. Bueno, después hay varios tips que podría seguir enumerando. Sin embargo, no sé si Flor quiere pasar a otra cosa. No, decilo, decilo y a lo mejor te puedo aportar algo. Me gustó y gracias porque dijiste algo que yo me había olvidado, que también pasa en la sección de Reading and Writing, que es esto de la parte adaptativa, que el examen todo es adaptativo. La primera parte de Reading and Writing, lectura y escritura, también. Esto de que el primer módulo determina el tipo de pregunta, la dificultad, el nivel de dificultad de las siguientes secciones. Por eso es súper importante que en las dos áreas se reenfoquen en el primer módulo, que eso determina, es como que ya les marca la vara. Eso es súper importante. No, seguí si querés, Nacho, con los... yo te agrego algo. Ok. Bueno, y nosotros nos enfocamos más que nada en una práctica consciente. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos correr una maratón, la forma de practicar, ¿cuál es? Corriendo. Ok, la forma de practicar consciente, ¿cuál es? Contratando, por ejemplo, a alguien que vea cómo corro y pueda decirme qué estoy haciendo mal desde afuera, cosas que yo no puedo ver y que otra persona sí, o grabarme y verlo yo mismo, o medir. Eso se refiere a una práctica consciente. En el caso del examen, es un caso bastante diferente, pero hay cosas que se pueden hacer. Se puede practicar en favor de varias cosas. Generalmente, si nosotros practicamos en favor del tiempo, de acelerar la resolución, ¿no? Una vez que ya resolvemos de una manera moderadamente buena, no vamos a poder practicar en favor de, no sé, una resolución intuitiva o tener más claridad, porque si tenemos que hacer las cosas rápido, no podemos practicar eso. Sin embargo, la parte de la práctica consciente es volver a hacer la práctica después de haberla hecho cronometrada, obviamente, y tratar de descomponer el ejercicio en las partes que había comentado antes. Tratar de resolverlo de varias formas distintas, de plantearlo gráficamente, de... Perdón. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no es cierto? Donde es re importante el feedback
de los docentes, porque ustedes pueden practicar solo, pueden practicar el timing primero por una parte y después hacer lo mismo un par de semanas o días después y enfocarse en otro concepto, en otra habilidad. Pero necesitan que alguien no alcanza con decir, estuvo mal y esta es la respuesta correcta. Ok, ¿por qué estuvo mal? ¿En qué específicamente me equivoqué? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y ahí es donde está la mirada externa de alguien que no solamente lo ve, sino que te puede sugerir cómo hacerlo, cómo cambiarlo, cómo manejar ese error. Claro, la práctica consciente por ahí sería eso, hacer, otro tip muy bueno es hacer un informe de errores. Uno puede ser consciente de algo si lo ve de forma repetida. Y a través de un informe de errores, si vos haces 3 informes de 3 prácticas diferentes, no hay alguna cosa que sigas repitiendo que te haga equivocarte en lo mismo. Entonces, si hay algún patrón que se esté repitiendo. Eso iba a decir, identificar patrones. Eso es lo que sí les digo. Identificar patrones en los errores. Por eso no basta con tener la respuesta correcta. Exactamente. Eso deriva en que en el momento del examen real, los inconvenientes que pueden surgirse, algún problema muy salido del nivel, con cosas que justamente con mala suerte no se vieron, pero serían contados con los dedos de las manos, no sería algo que se repita, ¿no? Bueno, ahí está la recapitulación, pero ya lo fui diciendo medio... Sí, me olvidé, no me dijiste, yo me olvidé de pasarla, pero bueno, por eso. Sí, bueno, uso consciente de Desmos, pensar claro bajo presión, eso también se entrena antes del examen. Y con todo esto de la práctica consciente que decía, se desarrolla la cognición matemática, que es lo que uno después utiliza en la vida académica para resolver ejercicios verdaderos, ¿no? Uno no va a estar midiendo el tiempo, sino que va a estar midiendo un entendimiento profundo, una resolución clara, y con esto se desarrollan todas las habilidades que se utilizan, que influyen en el rendimiento de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, como son el razonamiento lógico, la memoria de trabajo, la atención y la comprensión lectora, por ejemplo, también, entre otras muchas cosas. Bueno, yo ya terminé. Bien, y dijiste muchas cosas que se aplican no solamente a los módulos de matemáticas, sino también a los de lectura y escritura, ¿no es cierto? Y otras estrategias, otros puntos que es para ambas secciones, son, bueno, lo del tiempo, ya lo dijimos, el vocabulario, ¿sí? Fíjense en que Nacho lo mencionó y lo escuchaba y pensaba, qué bueno y qué raro que lo diga él y no lo haya enfatizado lo suficientemente yo. El vocabulario, ampliar el vocabulario, comprender, poder expresarlo, poder leer lo que dice entre líneas. Y cuando Nacho decía lo de las prácticas, familiarizarse con las prácticas, ¿sí? Van a ver que nosotros les damos distintos tipos de ejercicios, no empezamos directamente con las prácticas, que ese es un error que a veces cometen los estudiantes cuando se preparan solos o con alguna aplicación o páginas web o videos de YouTube. Hay que llegar a la práctica, ¿no es cierto? No pueden llegar directamente al examen y a veces sí les damos un examen al principio como para ver dónde están parados y ver, ok, vamos a arrancar desde acá. Pero bueno, las prácticas de exámenes reales. Leer para comprender, les enseñamos cómo, el contexto, identificar el tema central, aún en las secciones de matemática, dominar, y estoy usando la palabra dominar, no solamente conocer, dominar la gramática y las reglas, no saberlas de memoria, no tienen que saber reglas de memoria, tienen que saber usarlas y saber identificarlas. Identificar los errores, ¿no es cierto? Cuando ya, como les dije antes, hacen de cuenta que son editores o teachers, y algo para todas las secciones, no dejar preguntas sin responder, nunca. Aunque no tengan idea de la respuesta, siempre es preferible hacer un educated guess, una adivinanza lo más educada posible antes que dejar sin contestar alguna pregunta. ¿Sí? Así que bueno, de esto se tratan estos 2 exámenes. Simplemente acá la información de contacto que ya la tienen, pero se las dejamos para que puedan comunicarse directamente con nosotros
y nos hacen todas las consultas, no molestan, siempre respondemos. Nos podemos demorar, siempre respondemos. Y algo que les queremos decir y que no nos vamos a cansar de decirles es que nosotros podemos ayudarlos, ¿sí? Esperamos que tengan una muy buena noche, que disfruten el fin de semana y que se preparen con quienes realmente saben. Nacho, ¿querés decirles algo antes de despedirte? Solamente que siempre se puede, eso que decías vos de que un par de chicos rindieron algunas veces y querían un mejor puntaje y siempre se puede mejorar, ¿no? Eso nada más. Bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto y los esperamos. Bye, bye.